En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bendita sea María por siempre, que por siempre sea bendita Nuestra Señora. Hoy estamos a día miércoles celebrando el Evangelio del Día del Señor, pero antes de ir ahí pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación del mal del purgatorio, más no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Jesucristo, te pedimos que purifiques nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, hoy te consagro los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo desearle a todas aquellas personas que están viendo este programa y todas las personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa de propiedad tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy miércoles. Habla, Señor, que tu siervo escuche. San Marcos capítulo 3, 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tulida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy Jesús nos enseña, primeramente, dice, entró Jesús nuevamente a la sinagoga. Y una sinagoga no es más que un lugar donde los judíos hacían su culto, donde los judíos se juntaban para leer la palabra de Dios. Recordar que ellos en aquel tiempo ya no tenían templo cuando el tiempo de Babilonia, y se edificaron este tipo de sinagogas que para nosotros son las iglesias o también tiene el significado de iglesia, donde se reunían para oír la palabra de Dios y para hacer el culto. Jesús entraba nuevamente, dice la palabra de Dios, a la sinagoga, que era el templo de los judíos en aquel tiempo, uno de los templos o la iglesia. Lo primero que nosotros podemos aprender, que de la misma manera que en aquel tiempo Jesús entraba, hoy Jesús quiere entrar nuevamente al templo nuevo. ¿Cuál templo nuevo? Al que eres tú, al que soy yo. Dice 1 Corintios, dice la primera carta de los Corintios: ¿no sabes acaso que sois templo del Espíritu Santo? Entonces Jesús quiere entrar a este templo, y allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 21 dice la palabra de Dios: mira que toco a la puerta, y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Jesús queriendo entrar al nuevo templo, y dice la palabra de Dios que había una persona que estaba lisiada, que no podía mover su brazo, y eso para el pueblo judío es sinónimo de pecado. Muestra que la gente era pecadora o que tenía pecado y por eso Dios lo había castigado. Para nosotros en la actualidad pues lo podemos tomar igual. Para que Cristo entre en tu vida, para que Cristo entre en ese templo tuyo,
Pues primeramente tenemos que remover ese pecado que le impide a Cristo entrar en tu corazón, porque Cristo no puede habitar donde haya pecado. Dice la palabra de Dios en el segundo versículo que leyeron, dice, pero había muchos que solamente estaban observando que iba a ser Jesús, si lo iba a sanar, en el día de sábado, para tener con qué acusarlo. Dentro de la iglesia, en este tiempo, en estas fechas, aún hay gente así, solamente sentada, observando, para ver lo material, lo exterior, y dejan de preocuparse por lo verdadero, que es lo interior, que es lo espiritual, lo que Cristo nos quiere enseñar el día de hoy. Hay mucha gente que está observando solamente en el error del sacerdote, en el error del pecador, de la persona que está al lado, de las personas que predican, de las personas que enseñan, de las personas que sirven en la iglesia. Son personas que están observando solamente y no les importa crecer en lo espiritual, sino al contrario. Pareciera ser que prefieren estar del lado del enemigo de nuestras almas. Y Jesús hace algo muy importante, toma a esta persona y la pone en medio, y dice, ponte aquí en medio. Le habla, le dice, ven, ponte aquí en medio. Porque lo primero que Jesús va a enseñar es el centro de nuestra fe. Lo que Jesús es en realidad. Jesús es Dios y Jesús lo puede todo. Y nos trae a esta persona y esta persona debe o nos enseña lo que debemos hacer nosotros si queremos que Jesús entre en este templo. Jesús le dio una orden, él la obedeció, levántate, ven, él viene y se pone donde Jesús le ha recomendado hacerlo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, obedecer a la palabra de Dios, entenderlo y ir a donde nos llame Jesús. Después, la segunda parte nos enseña lo que Jesús le dijo a los que estaban ahí presentes, especialmente a los que estaban observando. ¿Qué es lo que dice la ley? Hacer el bien, hacer el mal, quitar la vida o salvarla. ¿Qué debemos hacer el sábado? Y esas son las cosas que debemos hacer nosotros también, porque desgraciadamente gran parte de las personas que solamente están observando, que solamente están viendo, que sin darse cuenta sirven al enemigo de nuestras almas, es por ignorancia, porque no conocen lo que realmente es Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Jesús nos encomienda? ¿Por qué la iglesia nos enseña mandamientos y sacramentos? ¿Por qué hay que obedecerlos? Pues precisamente por esto, obedecer a Jesús ¿es para qué? Para que Él pueda habitar dentro de nosotros, para que Él pueda quitarnos ese pecado y para que podamos seguir adelante. El libro de Génesis en el capítulo 3, versículos 15 en adelante, especialmente el 18 creo enseña cuando Adán pecó, Dios Padre Todopoderoso les pidió que no comieran de un árbol y comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran, cometiendo pecado, llenándose de pecado. Y cuando se dieron cuenta ya lo habían perdido todo. ¿Por qué? Porque se llenaron nuevamente de todo ese pecado y gente con pecado no puede estar dentro del reino de Dios. Y Dios le dijo a Adán, ya no levantes tu mano para pedir. Ahora te tocará trabajar la tierra con tu propio sudor, agarrarás tus alimentos, te va a costar trabajo ahora, ya no va a ser como antes, que Dios proveía todo y que era muy simple y sencilla la vida que Dios nos había dado y nos expulsó del reino de los cielos y ahora viene el nuevo reino de los cielos que es Cristo y Cristo quiere habitar en ti y que tú habites en Él y la única manera es estar fuera de pecado y es Jesús el que puede hacer eso y le dice al paralítico de la mano, le dice levanta tu mano, alza tu mano y él empieza a tener el movimiento, lo vuelve a recuperar porque Jesús es Dios. Se acabó aquel tiempo en que el castigo era ya no levantar la mano. Ahora podemos levantar la mano los que crean en Jesús, los que crean en Jesús, los que estén dispuestos a hacer lo que este hombre hizo,
a obedecer y a tener fe. Tener fe, ¿por qué? Porque ese hombre, según otros escritos, no pertenecía a este pueblo. Los fariseos lo habían traído de otra aldea con engaños diciéndole que Cristo lo iba a sanar. Y él decía, pero ¿cómo me va a sanar si es sábado? Y ellos le decían que no se preocupara, que todo ya estaba previsto, que lo iban a ayudar. Pero era mentira, lo que querían era agarrar a Jesús para poderlo condenar con algo. Pero Jesús es Dios. Y la palabra de Dios dice que el sábado es entrar en oración, entrar en el descanso del Señor. ¿Y cómo se entra en el descanso del Señor? La palabra de Dios dice, Jesús mismo hablando, allá en San Juan 6:53 en adelante, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en abundancia y está en común unión conmigo. Jesús dentro de nosotros y nosotros dentro de Jesús. Ese es el verdadero sábado, el descanso, y en ese día se ora, se reza por la gente enferma. Bueno, Jesús es Dios, la gente pidió por la sanación de este enfermo, ahora Jesús está sanando a este enfermo. Jesús no peca, Jesús no comete ningún error, Jesús es Dios. Pero al final, dice la palabra de Dios, los fariseos se juntaron con los de Herodes. ¿Para qué? Para buscar el tiempo o el modo de matar a Jesús. Y en la actualidad ya están juntos otra vez. Dentro de la misma iglesia se están juntando para darle muerte a Jesús. Increíble, pero estaba escrito, se tiene que cumplir. Dentro de la misma iglesia, así como estos sacerdotes querían matar a Jesús, dentro de la iglesia hay una división tremenda que Jesús había dicho por medio de sus videntes que tendría que pasar. Esperemos, oremos y recemos por nuestro Papa, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes y diáconos, para que Dios les conceda el arrepentimiento de sus errores y pecados, una verdadera conversión, y para que lleven a cabo la obra que Jesús les ha encomendado, y que no oigan al enemigo, sino que oigan a Dios. Es lo que Dios nos enseña el día de hoy, oír a Dios. A ese que te dice, ven, levántate, ponte aquí en medio, es obedecer a Dios. El mismo que nos dice, mira que toco la puerta, y si abres hoy, entraré y cenaré contigo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy repercuya en nuestros corazones. Hacer el caso a Jesús. Jesús no puede habitar en un lugar donde haya pecado, donde haya soberbia, donde haya falta de perdón, envidia, odio. Tenemos que trabajar en todo ello. Y la única manera de poder sanar es ir a los pies de Jesús. Vayamos a los pies de Él y pidámosle su divina misericordia. Mira que Él está ahí en su casa, con los brazos abiertos, así como este crucifijo, para decirte, te amo y te quiero mucho. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea.